Primera de Juan 1 del 5 al 10. El mensaje que escucharon de él. Dios es luz. Es decir, sin pecado. En él no hay tinieblas. Es decir, pecado. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Si andamos en luz, como Dios, es decir, si vivimos para hacer lo bueno, tenemos comunión con quienes viven de la misma manera. Y la sangre que Jesús derramó en la cruz, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros, y no decimos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, decimos lo que hemos hecho mal. Dios perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Preguntas. El capítulo 1 de Primera de Juan dice que Dios es. Respuesta: luz, sin pecado. ¿Qué no hay en Dios? Respuesta: tinieblas, pecado. Si andamos en tinieblas pero decimos que tenemos comunión con Dios, ¿qué estamos haciendo? Respuesta: estamos mintiendo. ¿Qué nos limpia de todo pecado? Respuesta: la sangre de Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, ¿cuáles son las dos cosas que Dios hace? Respuesta: perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. 1. Visualizando el compañerismo en Cristo. 2. Significado de los símbolos. El círculo representa nuestro corazón. La silla, o trono, representa la voluntad desde donde se gobierna nuestra vida. La letra E representa nuestro ego, nuestro yo, nuestros deseos naturales. La cruz representa a Cristo. 3. El conflicto que hay desde que recibimos a Cristo. Antes de Cristo, el ego ocupaba el trono de nuestro corazón y vivíamos conforme a nuestras pasiones y deseos y Jesús estaba afuera, círculo de la izquierda. Al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cediendo el trono de nuestras vidas, llegamos a ser cristianos, círculo de la derecha. El ego habitualmente tratará de controlar otra vez nuestra vida y, cuando eso sucede, muchos de los antiguos síntomas se manifiestan otra vez, círculo de abajo. ¿Ha sido esta su experiencia? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hace Dios cuando le confesamos nuestros pecados? ¿A quién debemos confesar los pecados y cómo? ¿A quién debemos confesar el pecado? Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Los pecados deben ser confesados a Dios, porque contra Él pecamos. Confesados a Dios, no a un hombre, o guía espiritual, o líder eclesiástico. Quien quiera que, bajo la reprensión de Dios, humille su alma, con la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Quien quiera que acepte por la fe las promesas de Dios, hallará perdón. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Él ha dado esta promesa: echen mano de mi fortaleza, y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay que confesar los pecados. Primera de Juan 1, versos 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A todo el mundo le gusta que le perdonen, pero hay cosas que deben hacerse primero antes de recibir perdón. En la vida natural es poco probable recibir perdón por algo que no hemos reconocido como una falta nuestra. Lo mismo sucede en lo espiritual. Día a día ofendemos a Dios con nuestros pecados y, aunque Él está dispuesto a perdonarnos, nosotros debemos arrepentirnos primero de nuestros pecados y confesarlos delante de Dios. El escritor y consejero cristiano norteamericano Winston T. Smith dijo: la confesión de pecados es una proclamación del Evangelio, una proclamación de que hay un camino de regreso en nuestras caídas, que hay rescate y sanación del quebrantamiento. Confesar los pecados es ese camino directo hacia el perdón. Es nuestra esperanza viva de alcanzar la redención. Es el paso fundamental para alcanzar justificación a través de la gracia. Sin una confesión de pecados, no hay posibilidad de ser partícipes de la gracia. No tenemos otra opción que reconocernos pecadores si queremos alcanzar misericordia. Dice el pastor norteamericano John MacArthur, nacido en 1939, la doctrina de la salvación no es popular porque incluye el reconocimiento del pecado. Lamentablemente, para aquellos que rehúsan admitir sus pecados, la doctrina de la salvación por gracia es la correcta. Es la esencia misma del nuevo pacto, pero para alcanzar la gracia, hay que confesar primeramente nuestros pecados. La autora cristiana Nancy Leigh DeMoss, nacida en 1958, dijo: la diferencia entre dos personas pecadoras no es tanto la magnitud de su pecado, sino la respuesta que da al ser confrontado con él. Sin lugar a duda, que no existe un solo ser humano sobre la tierra que no haya pecado. Ante los hombres podría existir una escala de pecados, pero para Dios toda ofensa a su ley es igual de pecaminosa. Si somos confrontados y no reconocemos nuestra culpa, es imposible esperar que el Dios justo y santo a quien ofendimos nos perdone. Los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David, ambos pecaron contra Dios. A cada uno de ellos Dios envió un profeta a confrontarlo. Cuando el profeta Samuel confrontó el pecado de Saúl, esta fue su respuesta. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Primero de Samuel 15:20. Saúl se justificó en lugar de confesar su pecado. En cambio, cuando el profeta Natán amonestó a David por su pecado, el rey respondió lo que dice 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mientras Saúl encubrió su pecado y fue desechado como rey de Israel, David lo confesó y fue perdonado. Mucha gente podría decir que el pecado de Saúl fue más leve que el de David porque el primero tan solo no siguió las instrucciones al pie de la letra, mientras que el segundo adulteró y mató. Para Dios, toda desobediencia a sus instrucciones es un pecado igual de grave. La actitud que debemos tomar al ser confrontados por nuestras faltas debe ser como la de David o como la de John Newton, autor de Amazing Grace, quien dijo: yo recuerdo dos cosas, que soy un gran pecador y que Jesús es un gran Salvador. No encubramos nuestros pecados,
más bien confesémoslos delante de Dios, admitiendo nuestras culpas, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 4. Visualizando el compañerismo con otros cristianos. Hay 3 tipos de compañerismo. Pareja A, 2 incrédulos. Pareja B, 2 cristianos. Pareja C, un incrédulo y un cristiano. ¿Cuál de las 3 parejas anteriores congeniarán mejor? ¿Por qué piensa que el incrédulo se siente a disgusto en la pareja C? ¿Por qué piensa que los espirituales gozan sus relaciones sociales? La iglesia en casa. El mejor compañerismo. Por todas partes del mundo la gente está regresando a un cristianismo más sencillo. Están dejando atrás aquellas tradiciones, haciéndose la pregunta, ¿cómo se vería la iglesia sin todas las religiones? El problema para muchos acá en el occidente es que para la mayoría de nosotros, todo lo que sabemos acerca de hacer iglesia es lo que la iglesia tradicional nos enseñó. Tenemos que volver a la iglesia del Nuevo Testamento. Dios está usando las iglesias tradicionales de una manera asombrosa, pero también está revelando una nueva forma de hacer las cosas. Está derramando un vino nuevo, el cual requiere un tipo de odre diferente. Pero, ¿qué es lo que hacemos cuando nos reunimos? ¿Cuál es la diferencia aparte de las dimensiones del local en donde nos reunimos? Esto no tiene que ver con implantar un nuevo sistema. La idea es permitir que el Espíritu Santo haga su obra sin que nosotros nos interpongamos en el camino. Hay varios puntos que podemos tratar que son clave para cuando nos reunimos y que animan a la comunidad para crear un ambiente donde el Espíritu Santo pueda hacer su obra. Las iglesias sencillas no son una iglesia encogida, sino más bien son una familia. Se parece más a una familia, donde si tales necesidades no son el aspecto de la semana, entonces estamos cambiando de posición, convirtiéndonos quizás en un hospital donde alguien tiene problemas severos y esa clase de cosas. Entonces tenemos que cerrar todo, preocuparnos por esas necesidades inmediatas. Algunas veces sentirás como si estuvieras en la escuela, donde hay una enseñanza que debe tomar lugar, y algunas veces estarás en posición de ser ese ejército de Dios. Las iglesias en los hogares, también conocidas como iglesias sencillas, no significa reunirse solamente en un hogar. Esto es algo mucho más profundo que esa definición. Lo que en realidad significa es un cambio en la forma de pensar acerca de lo que es la iglesia. Yo crecí bajo un formato de iglesia tradicional. Yo era el pastor de la iglesia, y lo que vimos como iglesia resultó ser un programa implementado en el contexto de una reunión. Las iglesias en los hogares van más allá de esto. Primero que todo, es una familia. Una relación de familia que dura 24 horas al día. Una clase de relación en la cual entras con un grupo de personas y es entonces cuando empiezas a reunirte, pero no estás limitado a simples reuniones. En segundo lugar, va mucho más allá de desarrollar un programa. Podemos decir a manera de broma que un programa es lo que hacemos cuando no sabemos escuchar a Jesús, ya que el elemento base de la iglesia en los hogares es que Jesús está presente y que cada creyente respira y vive eso. Jesús dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, he allí que yo estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Pienso que Él simplemente quiere dar a entender que Él es la cabeza de su iglesia. La iglesia en los hogares es un estilo de vida. En cierto sentido no tiene que ver con simplemente reunirse, aunque la gente establece un compromiso para hacerlo con regularidad. La realidad de la iglesia de los hogares, en términos generales, es la idea de ejercitar la vida de Jesucristo en medio del pueblo. Empieza con el concepto que, donde 2 o 3 se reúnen, Jesucristo está en medio de ellos, y literalmente esto invade cada aspecto de su vida. La gente, cuando piensa en la palabra iglesia, solamente se refiere a un templo con gente dentro, y eso no es lo que significa ser iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios involucrado en sus asuntos. No tiene nada que ver con la forma o la estructura física de los templos. Por eso fue que Dios nos creó, primero que todo para que tengamos intimidad con Él, y luego entre nosotros. Esa es la iglesia genuina, habitar los hermanos juntos y en armonía. La iglesia del Nuevo Testamento era un grupo pequeño donde estaban conectados mutuamente, probablemente reunidos en un hogar sin estar limitados a tener solo una reunión, sino a vivir un estilo de vida diferente. La iglesia en los hogares es una asamblea de creyentes quienes están en la búsqueda de Dios.
entre la compañía de amigos y con una meta en común de reunirse y decir, Señor, aquí estamos. ¿Qué quieres que hagamos? Cada iglesia de hogar será auténtica. Un día será solo para la oración, otro día será solo para la enseñanza. Dios haciendo algo que necesite ser enseñado o corregido, y alguien lo enseñará. Otro día será para alabar y adorar y disfrutar de la presencia de Dios. Cada reunión necesariamente no tiene que ser igual, solo tiene que ser algo real. Ellos no solo escuchan a alguien exponer la Biblia en 3 puntos y 30 minutos para luego irse a sus hogares y olvidarse del 95% camino a casa. Ellos participan en lo que es meditar en la palabra de Dios, hablan acerca de ella, comparten sus pensamientos al respecto. En el Nuevo Testamento, la palabra que se refiere a enseñanza significa tener un diálogo. De hecho, pregunto a las personas que si tienen una reunión sin provecho alguno, ¿de quién es la culpa? La culpa es tuya, porque no trajiste nada con qué alimentar a la congregación. Podemos compartir aquellas cosas que son importantes mutuamente, uno a uno. En vez de tener a una sola persona enseñándonos acerca de Dios, estamos compartiendo cosas espirituales del Señor. La gente tiende a tener sentido de pertenencia y ser apasionados en aquellas cosas que ellos mismos han descubierto, antes que les sea dicho o impartido por alguien más. En los años que pasé sentado en las bancas, nunca se me pidió que me levantara y predicara un sermón o que hiciera algo desde el púlpito. Una sola vez recuerdo que me pidieron que cantara, pero no volvieron a cometer el mismo error. Fue entonces cuando comencé a mirar en el Nuevo Testamento y me dije, la gente necesita ser participativa en vez de ser solo espectadores. Primera de Corintios 14:26 dice, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno pueda tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que ser sencilla para que 1 Corintios 14:26 sea una realidad. Cuando nos reunimos de tal manera que la gente no puede involucrarse, entonces estamos perdiendo lo que Dios puede hacer a través de estas personas. Es en realidad un nuevo estilo de vida. Te la pasas todo el día pensando en lo que puedes hacer para llevarle a las demás personas el domingo o el martes o cualquiera que sea el día de la reunión. Es todo un nuevo estilo de vida. Significa ser responsable porque no solo estás allí para sentarte y hablar, estás allí para producir, para ayudar, para ejercitar tus dones, orar o cantar o enseñar. Hay muchas oportunidades, no solo te sientas en la sala de una casa para esperar recibir algunas palabras que caigan del cielo en el buen sentido de la palabra. La iglesia en los hogares probablemente dura de 2 a 3 horas y difícilmente recibirás una palabra que sea repetida porque todos están allí para participar, permaneciendo unidos, lo cual forma parte de la vida. Cuando nos reunimos, nos aseguramos que algo sea de participación conjunta y que no solo sea algo dirigido desde el frente. Asegúrese que cada parte provea lo que dice 1 Corintios 14:26. Pienso que en el occidente hemos sido tentados, y con buena intención, a glorificar a Dios con lo que hemos hecho en la medida que nos hemos elevado a cómo ser iglesia. A tal estado que toma a un profesional o a un grupo profesional sacarlo. Y todas esas son buenas intenciones, pero los resultados han sido desastrosos, porque lo que hemos hecho es levantar el estandarte de cómo hacemos iglesia, a tal punto donde solo algunos pueden salir del atolladero, y lo que realmente hemos hecho al respecto es atraer una audiencia en vez de levantar un ejército. Pienso que lo que necesitamos hacer es revertir el orden. Hemos levantado el estandarte de cómo hacer iglesia y como consecuencia disminuido el estandarte de lo que significa ser un discípulo. Si tomas 1 hora y media de tu tiempo un día por semana, entonces ya eres un discípulo. Eso no fue lo que hizo Jesús. Necesitamos elevar el concepto de lo que significa ser un discípulo en vez de andar pensando en cómo se hace una iglesia. De esta manera, las iglesias en los hogares permiten a todos poder hacerlo. Nos reta a ser parte de la expansión del reino de Dios.
La habilidad más importante que podemos aprender o que podemos enseñar en términos de iglesias sencillas o en los hogares es la de cómo escuchar a Jesús. Él no quiere ser solo el invitado de honor en la iglesia, sino que Él quiere ser el maestro de ceremonias. Él es quien trae la agenda. Nuestro trabajo, donde quiera que nos reunamos, es escucharle y entender qué es lo que Él quiere que hagamos. Y cuando hacemos esto, muchas veces es un poco desordenado, quizás sintamos confusión, pero esto es parte de la gran aventura transformadora. Todo cristiano tiene la habilidad, por medio del Espíritu Santo, de cambiar a su ciudad, de cambiar su vecindario y de cambiar a su familia. Pienso que Él quiere traer a cada persona al conocimiento de sus dones y sus llamados, y quiere hacerlo por medio de la comunidad. Todo es acerca de la espontaneidad, es acerca del Espíritu Santo. En nuestras reuniones es como tener al director de una orquesta. El Espíritu Santo es quien hace como quiere, produce algo que es tan diferente y trae el mensaje de parte del Señor para tu vida. Creo que lo que Dios está haciendo en América es dejar que Jesús recupere su iglesia, para que ésta llegue a la plenitud de Él, tal como lo dice en el libro de Efesios, y vuelva a ser la pasión de Dios manifestada. La gente con frecuencia me pregunta cosas como, ¿y qué hacemos con los niños durante la reunión? Todos me hacen esta misma pregunta, y la respuesta no la encontramos en un programa. Pero así es como resolvemos esto, regresando de nuevo al modelo de la iglesia. Entonces la pregunta se torna en, ¿cuál es tu sentir acerca de lo que Jesús quiere hacer con nuestros hijos? Y como iglesia tenemos que escucharle y encontrar la respuesta a eso. Los más pequeños, por lo general, son atendidos por una de las madres o una de las adolescentes. El resto de los niños está formando parte del servicio. Lo que intentamos es que todos los niños se involucren en el servicio. Si pueden leer, entonces los pondremos a leer las Escrituras. Nuestros niños aprenden de esta manera que ellos pueden compartir, y esto es maravilloso y alentador. Escuchar los testimonios y ver cómo interactúan en el servicio. Una de las cosas que me gusta decirle a las personas es que mi esposa y yo tenemos 6 hijos y hemos estado involucrados en la iglesia de hogares por más de 13 años y hemos visto a la mayoría de nuestros hijos crecer en este ambiente. Todos nuestros hijos han aprendido que ellos son ministros y no espectadores. Los niños no tienen un Espíritu Santo Junior. El Señor les habla a ellos tanto como a cualquier otra persona. Tal como dice la palabra en 1 Corintios, es vital que cada miembro cumpla con su parte. Y esto en realidad es la clave para que todas las personas desarrollen su papel y de esta manera las iglesias funcionen como debería ser. Asiste a tu reunión de iglesias esperando ser usado por Dios y dejemos que Él tome el control de los detalles. 5. ¿Cómo, por qué y para qué debemos congregarnos? Hebreos 10 del 22 al 25. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En Hebreos 10:22 Dios nos manda que nos acerquemos a Él de la siguiente manera. Con corazón sincero. Sin hipocresía, tal cual somos. En plena certidumbre de fe. Creer que Dios existe y recompensa a los que le buscan. Purificados los corazones de mala conciencia. Habiendo confesado nuestros pecados. Lavados los cuerpos con agua pura. Limpios. En Hebreos 10:23 Dios manda que mantengamos firme la decisión que hemos hecho de seguir a Cristo. En Hebreos 10:24 dice que debemos hacer al reunirnos. Considerarnos unos a otros. Interesarnos unos por los otros. Estimularnos al amor. Demostrar nuestro amor con hechos y no solo con palabras. Estimularnos a las buenas obras. Animándonos a ayudar a los pobres organizando acciones prácticas. El Espíritu Santo y caminar en el Espíritu. 1. La relación de Dios con el hombre. Antes que viniera Cristo,
Dios estaba sobre el hombre. Cuando vino Cristo, Dios estaba con el hombre. Desde que resucitó y ascendió hasta hoy, Dios está dentro de todos los que reciben a Jesús. Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. 2. El Espíritu Santo vino a usted y entró en usted cuando recibió a Cristo. Juan 7 del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Hechos 2:38. Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3 del 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué hace? Cuando hablamos del Espíritu Santo, suele ser un tema algo complejo, porque no es lo mismo Dios Padre quien habló con Moisés, liberó al pueblo de Egipto, causó el diluvio o más, o ver a Jesús quien literalmente se hizo hombre y convivió con nosotros, a el Espíritu Santo que se ha manifestado tan pocas veces en las historias bíblicas y que prácticamente no convive con nosotros. Pues ¿sabes algo? En eso estás equivocado. Convivimos más con el Espíritu Santo de lo que crees, y te explico muy bien esto. Es extraño hablar del Espíritu Santo tomando en cuenta que es difícil de entrada hablar de la Santísima Trinidad. Eso es porque es un misterio. ¿Cómo que un misterio? Pues simplemente es algo que no se puede explicar o que queda limitado por nuestra comprensión humana. Lo único que hay que entender es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son las tres personas de un mismo Dios. No son tres dioses, ni es como que se dividan en tres. Sí es algo confuso, por eso es un misterio, pero pues no hay que comprenderlo, solo aceptarlo. Pero bueno, lo importante es que el Espíritu Santo se ha manifestado ya en varias ocasiones. Entre ellas, la principal ha sido el día de Pentecostés, donde se manifestó incluso en formas de lenguas de fuego. El Espíritu Santo ha hecho su acto de presencia varias veces en la historia bíblica, solo que no se nota porque se le menciona por primera vez casi hasta que Jesús asciende a los cielos. Sin embargo, es el Espíritu Santo el que mueve nuestra fe. Nadie sería capaz de creer en Dios o de hablar con Él sin el Espíritu Santo. Esto nos da a entender que cada vez que Dios Padre hablaba con alguien en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba presente sin que te dieras cuenta. Él es quien permite esa comunicación con Dios y nos da superpoderes. Wow. ¿Cómo que superpoderes? Bueno, en un momento más iré para allá. Así que cada vez que hacemos oración, alabamos a Dios, somos inspirados por Él, hacemos algún acto en su nombre o simplemente estamos conviviendo con Él, el Espíritu Santo está presente, ya que Él es quien permite esas situaciones. Es Él nuestra conexión directa a Dios. El Espíritu Santo suele tener varios apodos, como el de Paráclito, el del Consolador, Espíritu de verdad, Espíritu de la promesa, Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de gloria. Bueno, el chiste aquí es que cuando oigas cualquiera de estos apodos, ya sabes bien de quién están hablando. También el Espíritu Santo tiene varios símbolos con los que se puede representar, como el agua, la unción, el fuego, la nube y luz, el sello, la mano, el dedo y por supuesto, la paloma. Ahora sí, vamos a lo que decía de los superpoderes. El Espíritu Santo no solo es capaz de todo lo anterior, también mediante él es que los apóstoles sanaban y hacían sus milagros. Y eso no es exclusivo de los apóstoles. A nosotros como personas ordinarias se nos pueden otorgar esos dones. Se pueden dividir en dos paquetes. Los dones ordinarios, que es como el paquete básico, y los dones extraordinarios. Todos tenemos la posibilidad de trabajar los 7 dones ordinarios, los cuales son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia y temor de Dios. Ahora, en cuestión de dones extraordinarios, probablemente has oído hablar de don de lenguas o de bilocación u otros más que son muy alucinantes. La realidad es que estos dones pueden ser infinitos ya que no hay límites para Dios, por lo tanto tampoco para el Espíritu Santo, pero son dones que suelen aparecer por situaciones y circunstancias muy específicas. De hecho, todos los dones son para ponerlas en servicio, no para enaltecerse a uno mismo. Esto debe de quedar muy claro. Con esto espero que haya quedado mucho más claro quién es el Espíritu Santo y todas sus obras. Su día más representativo es el día de Pentecostés, sin duda alguna. Todos sabemos que Jesús resucitó y pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos en diferentes ocasiones. Dejó de instrucciones que fueran a transmitir la buena nueva a todo el mundo y finalmente ascendió a los cielos. Esta parte siempre ha quedado muy clara, sin embargo, no es como que los apóstoles salieron a evangelizar inmediatamente después de que Jesús ascendiera. De hecho, hicieron todo lo contrario. Se escondieron en una casa y estaban ahí muertos de miedo.
Esto es porque en ese momento las autoridades estaban buscando a cualquier seguidor de Jesús para encarcelarlos e incluso hasta matarlos. Tuvo que pasar algo extraordinariamente impactante para que los apóstoles decidieran salir a cumplir su misión. Justamente en el momento en el que iba a ascender, Jesús le dijo a sus discípulos que se iba porque iba a enviar al Paráclito y que Juan había bautizado con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Efectivamente, ninguno de los discípulos entendían lo que decía Jesús. Así es como pasaron 10 días desde la Asunción y 50 días desde que había resucitado, y estaban todos en una casa cuando se abrió de un fuerte viento la ventana, entraron lenguas de fuego y se pusieron sobre sus cabezas. Ese fue el Espíritu Santo, quien llenó a los apóstoles de valor y los motivó a salir a predicar. Fue en ese momento en el que Pedro y los apóstoles salieron y comenzaron a evangelizar a todos los que estaban afuera y a compartirles la buena nueva. Muchísimas personas comenzaron a creer ese día y comenzaron a bautizarse. Sin embargo, muchas personas también los juzgaban de que estaban ebrios. Y fue así como comenzó todo. Pero esto no es lo único interesante en esta historia. Sí, había muchas personas reunidas en la ciudad ese día, pero no era un día cualquiera. Y esto es porque el origen de Pentecostés no es la venida del Espíritu Santo, es más antiguo aún. Pentecostés viene de quincuagésimo, ya que pasan 50 días o 7 semanas entre el domingo de resurrección y la fiesta de Pentecostés. Sin embargo, originalmente era una fiesta judía llamada Shavuot, la cual conmemora la entrega de las tablas a Moisés en el monte Sinaí. Pero aparte de todo esto, también es un día en el que se conmemora mucho por las cosechas, día de regocijo y de dar gracias. O sea, era algo así como uno de los festivales más importantes del año, ya que iban muchísimas personas para las fiestas de las 7 semanas. Y ese es el mismo día en que el Espíritu Santo actuó. Así que cuando digo que los apóstoles salieron a predicar a todas las personas que estaban ahí, realmente me refiero a que no eran unos cuantos. Me refiero a que estaba atascado, más atascado que el metro en plena hora pico. Y cuando los apóstoles comenzaron a predicar, pues no era como que empezaron a hablar en inglés y todos empezaron a entender mágicamente. Estamos hablando de que había personas de todo el mundo y todas las personas tenían un lenguaje diferente. Sin embargo, el Espíritu Santo logró hacer que el mensaje de todos los apóstoles llegara a cada escuchante en su propio idioma. Es decir, si yo diera el mensaje en español, el Espíritu Santo lo traduce en tiempo real para que un estadounidense lo escuche en inglés, un brasileño en portugués y un francés pues en francés. Esta es otra de las razones por las que los que estaban en la fiesta de Pentecostés comenzaron a creer y bautizarse. Así que la fiesta de Pentecostés es el origen de la iglesia, ya que es donde se comenzó a difundir la palabra de Dios en todo el mundo. Después de esto, los apóstoles comenzaron a dividirse y a compartir la buena nueva por todo el mundo. Y de todo esto es de lo que habla Hechos de los Apóstoles. 3. El Espíritu Santo es Dios. Porque es eterno, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, milagroso y creador, como Dios mismo. 4. El Espíritu Santo es una persona. Porque aconseja, enseña, testifica, convence, escucha, habla, dirige, anima, envía, se entristece. Puede ser probado y resistido. Como una persona. 5. El caminar en el espíritu o en la carne. El deseo de la carne es contrario al deseo del espíritu. Gálatas 5 del 16 al 18. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. El querer el bien está en nosotros, pero no el hacer. Romanos 7 del 15 al 21. Aquí se describe la lucha que habrá siempre dentro de cada creyente. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. 6. Resultados de caminar en la carne. Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Daños al cuerpo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, contiendas, homicidios, borracheras, orgías. Daños al alma. Enemistades, celos, iras, disensiones, envidias. Daños al espíritu. Idolatría, hechicería, herejías. 7. Resultados de caminar en el Espíritu. Beneficios al cuerpo. Paciencia, mansedumbre, dominio propio. Beneficios al alma. Benignidad, bondad, fe. Beneficios al espíritu. Amor, gozo, paz. ¿Andas en la carne o en el espíritu? Hoy quiero mostrarte la gran diferencia entre la carne y el espíritu. La carne o el espíritu son opuestos, tú eliges. La carne, ¿qué es? No agrada a Dios, es enemistad contra Dios, es muerte. Todo pecado hace parte de las obras de la carne. Pero la carne no es solamente el pecado. Como cristianos creemos que vivir en la carne es estar en pecado. Pero no es solo pecado, vivir en la carne es vivir en angustia, preocupación, temor, tu propia opinión, depresión, juicio a otros, tu voluntad. Vivir en la carne también es hablar por tu propia cuenta. ¿Cómo? Cuando haces comentarios que no edifican, cuando te burlas de un hermano, cuando hablas de otro a espaldas de él, cuando prefieres andar con unos que con otros, la carne. Pero ha llegado la hora de abandonar la carne y vivir en el Espíritu. El Espíritu, ¿qué es? Nos da vida, nos libra de la carne y el pecado, nos da paz, intercede por nosotros, es eterno. Vivir en el Espíritu es vivir conectado con Dios. Cuando vives en el Espíritu, buscas hacer la voluntad de tu Padre, eres obediente a lo que te dice aunque te sientas solo. No solamente oras, sino que vives con Él día y noche. Vives deseando que Dios te transforme para luego tú transformar a otros. El Espíritu Santo, tu vida está llena de amor, paciencia, de gozo, de esperanza, de fe. Vives siempre lleno de los frutos del Espíritu Santo y amas a otros como el Señor te ha amado a ti, como amando, perdonando, sirviéndoles, edificando, esperando y hasta algunas veces sufriendo por amor a ellos. Vivir en el Espíritu es morir a ti mismo, para que nuestro Señor Jesús viva en ti, a través de su Espíritu Santo. ¿Y tú, en qué vives? Toma la decisión, o en la carne o en el Espíritu. Instrucciones. A continuación vienen las 4 acciones de amor del discípulo. Aplica. Memoriza. Ora. Resuelve. Si una enseñanza no se pone en práctica, es infructuosa y no lleva fruto en quien la recibe. Si ya realizaste estas 4 acciones de amor, termina el video aquí. Si aún no las realizas, continúa con el video. Vas a necesitar un cuaderno o una hoja, una pluma o lápiz. Pausa el video hasta que los tengas listos. Si no los tienes,
Puedes regresar para completar la lección. Reproduce el video cuando ya tengas con qué y dónde escribir. Aplica. Empieza hoy a leer el Evangelio de Juan, un capítulo por día. Subraya o resalta los versículos donde aparece la frase de cierto os digo, y cada vez que Jesús dice yo soy. Escribe tu meta de 21 días y registra tu avance diario. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Memoriza. Transcribe 1 de Juan 1:9 en tu hoja y repítelo 10 veces en voz alta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Ora. Escribe en una hoja una lista de tus pecados, después, escribe 1 de Juan 1:9 transversalmente sobre la lista, agradece a Dios y destruye la hoja. Escribe a continuación lo que experimentaste. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Resuelve. Contesta cada una de las siguientes preguntas y solamente escribe en tu hoja el número de la pregunta y la letra de la opción correcta que elegiste. 1. Escribiste tu meta de 21 días para leer y resaltar el Evangelio de Juan. A. Sí. B. No. 2. Escribiste 1 de Juan 1:9 y lo repetiste 10 veces en voz alta. A. Sí. B. No. 3. Escribiste lo que experimentaste después de escribir tus pecados, escribir transversalmente 1 de Juan 1:9 y luego destruir la hoja. A. Sí. B. No. Selecciona la opción correcta de acuerdo a lo aprendido en la lección. Aun cuando en algunas preguntas todas las opciones son correctas, selecciona la correcta con base al contenido de la lección. 4. ¿Cómo se describe al que desobedece la Biblia? A. Hacedor de la obra. B. Hombre natural. C. Oidor olvidadizo. D. Bienaventurado en lo que hace. 5. ¿Qué se necesita para recibir el Espíritu Santo? En esta pregunta solo una respuesta es la correcta. A. Creer en Jesús. B. Ayunar y orar. C. Pedírselo a Dios. D. Dejar de pecar. 6. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? A. Después de ayunar y orar. B. Al mismo momento de pedir a Dios el bautismo en el Espíritu. C. Al mismo momento de creer en Jesús. D. Al hablar en lenguas. 7. ¿Cuál es la promesa para los que creen y qué implica creer? A. Recibir el don del Espíritu Santo. Arrepentirse y creer. B. Recibir el don del Espíritu Santo. Arrepentirse y bautizarse. C. Recibir el don del Espíritu Santo. Darle la espalda al pecado. D. Recibir el don del Espíritu Santo. Hacer buenas obras. 8. ¿Qué eres y quién vive dentro de ti? Contesta con base a 2 de Corintios 3, 16 a 17. A. Templo de Dios. El Espíritu Santo. B. Templo del Espíritu. Dios. C. Templo del Espíritu. Jesucristo. D. Templo de Dios. Jesucristo. 9. Romanos 7 del 15 al 20 describe la lucha personal de Pablo contra el pecado y la carne. ¿Ha sido esta su experiencia? A. Nunca. B. Una vez nada más. C. Varias veces. D. Rara vez. 10. ¿Qué 3 cosas debemos hacer al congregarnos? Contesta con base a lo escrito en Hebreos 10:24. A. Celebrar la cena, alabar y orar. B. Estimularnos al amor y a las buenas obras. C. Considerarnos unos a otros y estimularnos al amor y las buenas obras. D. Considerarnos unos a otros y orar los unos por los otros. 11. ¿Por qué podemos asegurar que el Espíritu Santo es Dios? A. Porque es eterno como Dios. B. Porque es omnipresente como Dios.
C. Porque es todopoderoso como Dios. D. Todas las anteriores. 12. ¿Por qué podemos asegurar que el Espíritu Santo es una persona? A. Porque hace milagros y señales. B. Porque habla, oye, enseña, convence. C. Porque se siente. D. Porque nos llena. 13. ¿Cuántos resultados hay de andar en el Espíritu en Gálatas 5 del 22 al 23? A. 7. B. 10. C. 9. D. 17. 14. ¿Cuántas consecuencias hay de andar en la carne en Gálatas 5 del 19 al 21? A. 7. B. 10. C. 9. D. 17. Al terminar el video, envía tus respuestas por WhatsApp, a quien te envió este enlace. Escribe tu nombre y a continuación solamente las letras de tus respuestas. Por ejemplo, 1A, 2A, 3B, 4A, 5B, 6D, etc. Por email, a cursos audiovisuales @gmail.com. Envía la misma información y recibirás tu evaluación por el mismo medio. Si estás tomando este curso en un grupo de estudio presencial, entrega la hoja al instructor. Si estás tomando este curso en un grupo de estudio en línea, toma foto a tu hoja de respuestas y envíala al instructor como te lo indique.